Muy bien. Ahí empieza la grabación y el compartir pantalla. Como les decía, vamos a iniciar con un pedacito de una película. También está bueno pensando que estos periodos, si buscamos fotografías, van a estar en blanco y negro. Entonces la idea del video y las películas que por ahí no son de esa época, igual de todas maneras, si quieren buscar películas de esa época, sería lo más fiel. Pero bueno, las películas que yo elegí y series son bastante fieles a la época y podemos ver los colores, se pueden apreciar más las, las texturas en los vestuarios de estas películas. Para hablar de la década del 30, elegí Chicago, así que vamos a ver un tráiler de la película. Smell of corruption. Things that go wrong. In the night. Selma has it. A brand new start to do that. She wants it. All my life, I wanted to have my own act. That's great. I'll be in touch. You know, I'm not quite finished yet. Face it, Roxy, you ain't never gonna have an act. You got connections. I would have said anything to get a piece of that. What you need is doing something. He's never lost a case. Billy can fix it. My client feels that it was a combination of liquor and jazz which led to the downfall. Hey, Mama, you were being filmed with Kelly. I was there the night that you got arrested. Yeah, you and half of Chicago. You couldn't buy that kind of publicity. But in a city where everyone loves a legend, there's only room for one. Here's advice. Keep your paws off my lawyer. Sweetest little jazz killer ever in Chicago. That's the angle I'm after. You were in the paper today, too. In the back, with your obituaries. They love me. They love you a lot more if you're at Hayes. You know why? It's someone's interest. That's Chicago. Catherine Zeta-Jones, Renee Zellweger, and Richard Gere. Don't you take my picture? Good night, folks. That jazz. Chicago. Muy bien. Yo igual les voy a pasar después los links de YouTube para que los puedan ver mejor. Y vamos a ir a la presentación. Aquí, periodos históricos. ¿Sí? Esta selección de décadas que van de 1930 a 1950. ¿Y qué estaba pasando en el mundo? Hablamos de la crisis del 29, la Gran Depresión, que da inicio a esta nueva década. El periodo de la Segunda Guerra Mundial, desde 1939 hasta 1945. ¿Sí? Estamos hablando entre la década del 30 y la del 40. Va a haber un periodo de entreguerra. Y va a haber un periodo que es el de la década del 50, que va a ser el mundo sin guerra, ¿no? Veníamos de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, más allá que hay un límite de tiempo, son relativamente seguidas, ¿sí? Porque piensen que en 1918 termina la Primera Guerra y en 1939 comienza la Segunda. Hay unos años que se llaman periodo de entreguerra, y a partir de 1950 además empieza el periodo de descolonización. Empiezan
En realidad en 1940 empieza el periodo de descolonización, con un par de naciones que se empiezan a independizar de sus colonias, pero en 1950 va a ser un auge del periodo de la descolonización, sobre todo en países de África. ¿Sí? Bien, ¿y cómo influyó en la indumentaria? Entonces, para hablar del periodo de 1930 a 1940, también vamos a hablar de la Guerra Civil Española, ¿sí? Que ocurre en 1936 hasta 1939. Vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, que en realidad es a fines de esta década, y el nacimiento de las primeras vanguardias del siglo XX. Eso es muy importante, las primeras vanguardias, porque va a ser un movimiento artístico muy importante, ¿sí? Al finalizar la Primera Guerra Mundial hay un repensar en el arte y surgen estas vanguardias y aparecen artistas revolucionarios, ¿sí? Entre ellos Dalí, Picasso, y nombrando Picasso puedo hablar del cuadro de Guernica, ¿sí? Que refleja todo el horror de la Guerra Civil Española. Seguramente lo conozcan, el Guernica, si no lo pueden buscar imágenes. Que se empieza a aparecer esto de no encontrarle el sentido a la vida, porque no se entiende el horror de la guerra. Entonces aparecen las nuevas vanguardias. Y así como dato de color, Walt Disney estrena su primer largometraje a color, Blancanieves, en 1937. Más allá que no es un contexto sociopolítico, es un acontecimiento, ¿sí? Bien, ¿qué es la crisis del 29? Esto que yo les decía de la Gran Depresión y la caída de la bolsa de Wall Street. Es la primera crisis de la historia del capitalismo. ¿Sí? Esto provocó la ruina de muchos inversores, de hombres de negocios como pequeños accionistas. ¿Sí? El cierre de empresas y bancos. Esto conllevó al paro de millones de ciudadanos. Pero el tema es que no solamente afectó a Nueva York, sino que empezó a afectar a los países desarrollados y Europa. ¿Sí? Europa, que se estaba recuperando de la Primera Guerra Mundial. Y ahora la situación empezó a empeorar. ¿Sí? La mayor crisis del capitalismo. Obviamente no me quiero centrar en la historia sociopolítica porque estamos viendo la historia de la moda, pero piensen que es muy importante conocer el contexto histórico porque se va reflejado en la moda. ¿Sí? Bueno, los años 30 son años marcados sobre todo por esta Gran Depresión, sobre todo el inicio, ¿sí? Y también es una década de esplendor de Hollywood, porque Hollywood se consolida como estatus de creador de tendencias, ¿sí? Las estrellas de Hollywood van a influir en la moda, así como hablábamos de la década del 20, donde las mujeres copiaban a las estrellas de cine mudo. Acá las grandes influencias, o las influencers, como se le diría hoy a estas influencias, eran las estrellas de Hollywood, ¿sí? Mujeres que empezaban en cuanto a la estética, a tener cejas depiladas, aparece esta cuestión de la onda en los cabellos, y hay una morfología que va a ser, que ya empieza en los años 20, que es el cuerpo delgado, el cuerpo atlético, ¿sí? A diferencia de lo que hablábamos de la Belle Époque, y poniendo de ejemplo a Titanic, hablábamos de la figura del reloj de arena. Bueno, ahora hay un culto a cuidar el cuerpo y a la delgadez. Muy bien. Bueno, acá como diseñadora eh, que innovó en esta década, vamos a hablar de Elsa Schiaparelli, ¿sí? Elsa Schiaparelli
tuvo éxito, sí tuvo un gran éxito porque ella indujo el jersey de punto negro como eh, una innovación en lo que tiene que ver con la moda deportiva, ¿sí? La comodidad y la moda deportiva en las mujeres norteamericanas. Es un nuevo concepto que aparece y lo empiezan a adoptar, como dije antes, las estrellas de Hollywood. Sí, son años de gran ebullición creativa. Acá hay una influencia de Dalí, esto que le decía de las vanguardias. Hay prendas inspiradas en el surrealismo, ¿sí? Aparecen en el estampado cuestiones insólitas, objetos cotidianos de su entorno habitual que se convertían en un zapato o un sombrero o a unos bolsillos en cajones. Bien, entonces esto viene de la mano de ella con una también influencia de parte de Dalí. Vamos a ver ahora algunas imágenes de lo que es la indumentaria de esa época. Acá tenemos estrellas de Hollywood. Acá lo que decíamos de la figura delgada, ¿sí? Que también lo podíamos ver en el tráiler de Chicago. El pelo ondulado, lo que decíamos del pelo ondulado. La silueta alargada, la cintura marcada, los hombros rectos, la falda larga, accesorios. Que todo empieza en realidad en la década anterior, en 1920, esta nueva morfología. Pero acá empieza a haber como una síntesis de eso, ¿sí? Hablábamos en la década anterior del estilo garzón, el pelo corto, pero acá de a poquito empiezan a dejarse quizás el cabello un poquito más largo, ¿sí? Dentro de lo que es, digamos, un cabello corto, pero se empieza de a poquito a volverse un poquito más largo y una tendencia al pelo ondulado. Lo que hablábamos del el glamour de Hollywood, se puede ver reflejado, esto que hablábamos de las cejas depiladas, ¿sí? El maquillaje con respecto a la década anterior, que era pronunciar los labios y marcar las sombras, que acá sigue existiendo, pero se empieza a alivianar, ¿sí? No queda tan expuesto. La aparición de los pantalones, eso ya lo habíamos visto en la década anterior, pero ahora como que se continúa, ¿sí? Esa innovación de Coco Chanel en los pantalones de montar y bueno, se sigue viendo reflejado en la década siguiente. Ya que vemos la evolución de la moda femenina, ¿sí? Aparece la síntesis, como dije, aparece el color, con respecto a lo que fue en los años 20, donde se ve mucho el negro. Acá hay más aparición del color. En lo que es la indumentaria masculina, el piloto como un protagonista. Si podemos asociar esta época con las películas eh, que tienen que ver con el espionaje, con los detectives. Hay como un estilo donde uno lo podría asociar con los detectives, con aquellas películas. Acá el peinado, sí, vemos ondulaciones en todos los casos. Una marcada tendencia del pelo ondulado, ¿sí? Turbantes,
distintos estilos de sombreros, boinas. En el caso del hombre. Es como que es una continuación de la década del 20, no hay grandes cambios en realidad, es como una síntesis de la década del 20. Acá aparece un curioso estampado que, como les decía en la primera clase, que la moda siempre se recicla y siempre vuelve. Y estos estampados podríamos mirarlos y decir, es de la época actual. Sin embargo, son característicos de la década del 30. ¿Sí? En síntesis, podemos hablar del glamour de Hollywood. Podemos hablar de la vida natural y los deportes. ¿Sí? Esto, del confort. Y el estilo marinero. ¿Sí? Estas tipologías donde vemos con rayas, el rayado, sombreros que podían denotar cuestiones marítimas aplicadas en la moda. Pantalón ancho y estilizado. ¿Sí? Esto que decíamos de lo deportivo. Entre los hombres y jóvenes universitarios aparecen los pantalones Oxford. ¿Sí? Los pantalones Oxford provienen su nombre por la universidad. ¿Sí? Y ahora, de 1940 a 1950. Vamos a dar inicio a este nuevo periodo con el tráiler de una serie de Netflix, de Hollywood. Ahí vamos a ver esta transición de los 40 a los 50. El glamour de Hollywood empieza a potenciarse, Hollywood empieza a crecer y empiezan a aparecer más estrellas de cine icónicas. Así que los invito a ver este tráiler. Call them drink, baby. Get some. Sometimes you have to service. No, I came here to be a movie star. I want to take the story of Hollywood and give it over to you, right? There's Casa Picture that we're very excited about. It's about fame and what Hollywood does to people. This is our screenwriter, Archie Coleman. Pleasure to meet you. Your color. I love it. If we change the way that movies are made, I think you can change the world. I want you to be the star. Really? If you want something, you have to declare it. I'll do anything. I am not just a star. I am a star maker. All right, everyone. Action! This studio is risking everything, but are already seeing pushback. And suddenly, everything goes dark again. This feeling is nothing new. I'm angry. I'm scared. But what I'm not is surprised. I'm not living here. Fuck these white people in charge. They don't play fair, so why should we? Ain't about whether you win or lose. What's important is being in the room. This is Hollywood, kid. I can make that dream of yours come true. It ain't gonna mean anything if this is what I do to get it. You will not be bullied. This is just the beginning. You aren't just making a movie. You're making history. And the winner is. You've got this silly dream in your head and it's making our lives harder. I got a dream. I'm not the only one.
Oh, that's everybody's dream. Vivian, I'd like to introduce you to a client. This is Rock Hudson. So I take it you're in Gone with the Wind? Are you fucking kidding? She's goddamn Scarlett O'Hara. You fucking AC. Muy bien. Ahí pudimos ver un pantallazo de la época de oro de Hollywood, que también se empieza a profundizar más hacia 1950. ¿Qué pasaba en el mundo de 1940 a 1950? Estados Unidos y la Unión Soviética se convirtieron en las nuevas y únicas potencias del mundo. ¿Sí? Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Eso es lo que va a marcar, ¿sí?, la moda. La moda se va a hacer eco digamos, como eje central de esta década, sobre todo en la guerra, ¿sí? Esto que yo decía del comienzo de periodo de descolonización, al principio, y el nacimiento de la ONU. Vamos a tener guerra y finalización de la guerra, pero la guerra va a marcar la gran influencia en la moda, ¿sí? ¿Qué pasaba? Las mujeres empezaban a tener que ocuparse de cuestiones más masculinas porque los hombres estaban enfocados en la guerra, ¿sí? Entonces tenían que salir a trabajar en fábricas y empezar a ocupar roles del hombre. Y también hay una escasez en lo que es la cuestión textil, ¿sí? Se van a empezar a hacer la indumentaria de ellas, ¿sí? Se van a coser la indumentaria, va a haber escasez de colores, incluso vamos a encontrar, esta moda va a estar marcada por los tonos neutros, ¿sí? Mayoría de 2 piezas, todo muy sintético, ¿sí? Hay una gran síntesis acá en la moda. Y hay una influencia muy masculina y militarizada. Aparecen las sombreras. ¿Sí? Que esto que yo decía de ida y vuelta con la moda, hombreras la podemos relacionar con la década del 80. Porque las décadas se van apropiando de cuestiones de décadas anteriores. Entonces, la confección de las telas están controladas por los gobiernos. Había un control de cuántos metros se podía confeccionar de tela. Por eso las faldas se acortan más y aparecen las chaquetas. Los trajes son de corte sencillo, sin pliegues. ¿Sí? Las telas escasean y la mayoría de las confecciones están orientadas al ejército. También va a haber mucha influencia en lo que es la moda militar en esta época. Muy bien, entonces había una manera discreta de vestir donde no podía caber la frivolidad. Veníamos en la década anterior, esto que yo decía, del glamour hollywoodense. Acá todo lo contrario, inicia la década donde no había que mostrar frivolidad, ¿sí? Después la imagen de diva va a volver a aparecer una vez finalizada la guerra, más llegando a los años 50. Aparece el short, la falda tubo, el estileto. Acá nombra como la prenda más sexy, es considerada el short en esa época. Hay complementos en esas prendas sencillas que son los cinturones. Cinturones que podemos asociar también a la década del 80, podemos asociar los cinturones a fines de la década de los 2000, ¿sí? Alrededor de 2008, 2010, hubo un regreso al cinturón que ajusta la cintura. También nace el vestido de cóctel, ¿sí? Un vestido que es más elegante, un vestido que es menos formal que el de la noche, y digamos, no tiene el esplendor que podría tener un vestido de noche o de fiesta,
Es un vestido eh, elegante, pero quizás más sobrio. Empieza a crecer el pelo, ¿sí? Las ondas siguen, pero de otra manera. También hay una cuestión con la aparición del pañuelo en el cabello, que eso se utilizaba para disimular los cabellos que estaban descuidados por todo lo que se estaba viviendo. Había escasez de productos estéticos también. Y como siempre, en cada década tenemos un diseñador revolucionario. En este caso es Christian Dior. Christian Dior, en 1947, pone fin a esta cuestión sobria, escasa, militarizada, y aparece un nuevo look, ¿sí? Porque la feminidad estaba sufriendo una fragilidad. Decíamos que había una cuestión de influencia masculina en la indumentaria de la mujer. Entonces, ahora hay un regreso a la elegancia, y a la recuperación del lujo y el exceso. Palabras que empiezan a aparecer y que se relacionan también con otras décadas. Lujo y exceso la relacionábamos con la Belle Époque. Y ahora aparecen esas palabras. Es el famoso vestido que invita a este regreso al glamour. Y así es como va evolucionando. Acá veíamos las sombreras. El perfilado de las cejas se empieza a cambiar, ¿sí? El maquillaje obviamente va a ser más sobrio. En la primera parte de la década del 40. Esto que decíamos de las faldas eran más cortas por el control de los metros de tela. En el hombre empieza a subir el tiro, ¿sí?, del pantalón. La corbata es protagonista. Y acá vemos la evolución en la mujer, ¿sí? Y el gran cambio empieza en 1947 con esta innovación de Christian Dior, donde recupera estas cuestiones con el glamour de Hollywood. La evolución de la indumentaria masculina. En Argentina tenemos un gran ícono de la moda, que fue Eva Perón. ¿Sí? Dior la ha vestido en varias ocasiones. Entonces no podíamos no mencionar a Eva Perón como ícono de la moda en Argentina. ¿Sí? Hacia fines de 1940 también es una época de esplendor y de oro en el cine argentino. También estaría bueno que si pueden ver películas de esa época, películas donde actúa Mirta Legrand en muchas de ellas, que también se puede ver toda esa influencia de esa década. De 1950 hasta 1960, yo le puse de título La juventud rebelde y el rock and roll. Parece el rock and roll, ¿sí? Ya hacia fines de 1940, largos, Elvis Presley como el influencer, digamos, de esa década sería Elvis Presley y sería también Marilyn Monroe. Contexto histórico, habíamos hablado del mundo sin guerras y el periodo de descolonización. Sigue el periodo de descolonización en varias naciones de África, de Oceanía. Y la gran influencia de la moda va a ser Marilyn Monroe, ¿sí? Una figura muy controversial. Son años rebeldes, yo los catalogo como años rebeldes. Ella implementa un nuevo color de pelo
digamos, que el rubio, digamos, empieza a aparecer como el modelo de tendencia, ¿no? Entonces, en su vestir empiezan a haber grandes influencias. De hecho, uno podría hablar de vestido de corte Marilyn, como muchas veces se dice. Entonces, las orejas siempre quedaban a la vista para poder lucir joyas, como aros grandes y con mucho brillo que se combinaban con collares de perlas de una o dos vueltas. Los pañuelos eran fundamentales para aquellas mujeres que conducían autos descapotables. A mí se me arma un imaginario de muchas películas donde aparecen las divas de esa época en autos descapotables. Este se colocaba sobre el peinado que se pretendía proteger. Los guantes también eran un accesorio obligatorio. Los cinturones anchos fueron el complemento más importante de la década para comprimir y resaltar la cintura femenina. Ropa casual y el estilo adolescente. Resaltar la cintura femenina. Aparece de nuevo la morfología del reloj de arena. El vestido y falda acampanada. Hay una vuelta al glamour y hay una influencia adolescente, como dijimos. Vamos a ver el tráiler de Chris. Ahí se puede ver reflejado todo esto que estoy diciendo. Chris, que es una película de 1978, pero que recrea muy bien la década del 50. John Travolta, Olivia Newton-John, Grease, a Broadway smash that made theatrical history by becoming one of the longest-running musical comedies of all time, breaks loose on the motion picture screen. John Travolta, the sensational star of Saturday Night Fever, ignites the screen in Grease. He does it all with Olivia Newton-John in her motion picture debut. These people have put down a left. You're up. So good. He's like a wall. Hey. John Travolta and Olivia Newton-John explode across the motion picture screen in Grease, a movie filled with more song, more dance, more of everything that makes a great musical unforgettable. John Travolta and Olivia Newton-John together for the first time in Grease. Muy bien. Podríamos decir que son los años del Jopo. La aparición del Jopo, en realidad empieza a aparecer ya, se empieza a ver en 1940, quizás un poco más tímido, hasta en 1950 a potenciarse, porque dejarse influir por figuras como Elvis Presley, grandes Jopos, patillas, el estilo descontracturado y rebelde, el bad boy, podríamos decir también. Y la época de los asaltos. La aparición del escote en B en el hombre. ¿Sí? Lo que decíamos de la falda acampanada, el cinturón, el estilo pin-up, ¿sí? Esta incorporación del pañuelo. El uso del jean también.
cabellos cortos, cabellos largos, cabellos recogidos, cintas, las patillas. Acá vemos la evolución de la indumentaria femenina. Los peinados. La vuelta del glamour, la moda juvenil y la rebeldía. En síntesis, para hablar de esta década. Se empieza a descontracturar el hombre también, ¿sí? Va como desapareciendo el traje y aparece el estilo juvenil, short, calcetines. Y también podríamos decir de esta época que es la época del baby boom. ¿Por qué el baby boom? O a veces hablamos de generación de baby boomers. Porque como consecuencia de la guerra hubo muchas muertes en el mundo, claramente. Hubo como un renacer y una necesidad de poblar, ¿sí? Entonces hay que reproducirse. Y hubo como un boom de embarazos. Entonces, de hecho, en muchos dibujos animados de esa época aparece como la típica figura del bebé con un rulito. Bueno, esa es la época de los 50, el baby boom. ¿Sí? Hasta acá llegamos con estas décadas. Vamos a tener la clase donde vamos a hacer algunas actividades en el momento y ver todo lo que fueron entregando y darles una devolución de lo que son las fotografías que les pedí. Es muy importante de los que toman el curso que son modelos, pensar que en muchas producciones fotográficas hay mucho de esto, hay mucha influencia de las décadas del siglo XX, hay mucha influencia de la historia de la moda en general, porque las décadas del siglo XX también son como resignificaciones de otros siglos. Y en muchas producciones fotográficas a veces se recrean y van a encontrar mucho de eso, y también como también en lo que es en lo que son las temáticas, cuando uno a veces contrata a un fotógrafo para hacerse un book, puede proponer cierta temática. Entonces está bueno conocer. Conocer también porque ustedes, tanto en pasarela como en gráfica, van a lucir prendas. Está bueno que sepan, que tengan una noción básica de lo que es la historia. Así que me parece que está buenísimo eso. La próxima nos toca década del 60, década del 70 y el 80. También épocas de grandes cambios. Fíjense que las décadas de hoy van como que no hay grandes cambios, va como todo muy progresivo. ¿Sí? La década del 60 va a ser una explosión. Van a ver que va a ser de grandes cambios, una gran revolución y eso, ¿no? Como que hasta el momento va todo como en proceso y ya a partir de lo que es la revolución sexual, los hippies y todo lo que trajo como consecuencia, se van a dar cuenta que es como un quiebre en la moda. Así que buenísimo. Bueno, por hoy estamos con esto. Les voy a pasar el PowerPoint de la clase y también les voy a pasar los links de YouTube para que puedan ver bien los trailers. Así que bueno, nos veremos en la siguiente clase.